noches. Buenas noches, Alejito. Veníamos hablando de este pensamiento semilla porque antes teníamos como base el aprendiz, ¿sí? Y entonces mencionábamos algunas características de la humildad. Hoy entonces vamos a hablar mucho de los argentinos y bueno, pues eso, nada, mentiras. Esto es importante entender que el aprendiz siempre está con una intención de cambio, ¿sí? Y obviamente el cambio lleva a muchas cosas que a veces son un poquito complejas porque salir de la zona de confort pues no es nada fácil, pero además porque curiosamente pareciera que en nuestro interior esté inscrito un enfoque en lo más complejo y negativo, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Este es el niño de 10 años que está en ¿qué? Cuarto de primaria, más o menos, y resulta que trae las calificaciones del bimestre. Y en esas calificaciones de 10 materias, los papás encuentran que en 8 de esas materias está superior, excelente, maravilloso desempeño, no sé qué, pero en 2 materias dice deficiente y algún otro calificativo parecido. Normalmente, ¿qué hacen los papás cuando ven esas calificaciones? Pues yo sé que ustedes nunca lo hicieron, pero la pregunta es ¿cómo ven los papás esas calificaciones? Se centran en el deficiente. Claro, se centran en el deficiente. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Y qué nos ocurre acá? ¿Y qué está pasando acá? Pero el 80 a 90% de las cosas positivas pasaron a un segundo plano en el momento en que se ve lo positivo, ¿sí? Es más, si ustedes buscan en un diccionario común y corriente palabras en relación con las emociones, van a encontrar que el 65% de las palabras que se refieren a las emociones hablan de las emociones negativas y apenas el porcentaje restante habla de las positivas. O sea, es como si hubiera una condición en la que estamos enfocados a centrarnos en ese tipo de cosas. Entonces, si pretendemos que haya un cambio, necesitamos esto: dirección, y más que dirección, yo diría decisión, ¿sí? Decidir. Segundo, una intención y una conciencia. Si existen estas 3 cosas, entonces se pueden tocar la mente, el cuerpo o el corazón y el entorno. Y entonces ya íbamos siendo ganadores en ese sentido. Porque obviamente si logramos incidir en estas 3 cosas, ya empiezan facetas que le dicen a uno que realmente puede comportarse como ese humilde aprendiz. Y el humilde aprendiz, entonces, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, pasa por unas facetas. Primero, ignora que ignora. Después sabe que ignora, y ya eso es una ganancia. Después sabe que sabe, y después debe ignorar lo que sabe para poder seguir aprendiendo. Entonces es una cosa medio paradójica ahí donde pasamos de lo más vacío, de lo más repleto a lo más completo, pero necesitando hacer esa sensación de vacío que no implica ausencia de, sino al contrario, todo un espacio disponible para ser, ¿qué dijéramos?, llenado con experiencias, con vivencias, con conocimientos. Pero resulta que el conocimiento no cambia el comportamiento, no necesariamente, ¿sí? Y eso es una cosa muy compleja. ¿O quién ha visto quién no puede afirmar que hay psiquiatras locos? ¿Cierto? Los hay. O nutricionistas obesos.
claro. Y consejeros matrimoniales separados, claro, ahí están. Que una característica del aprendiz también puede ser ausencia de culpa, porque entonces tiene capacidad de volver a empezar. Sin duda que en esa ausencia de culpa está también la posibilidad de eliminar el juicio, ¿sí? Y el juicio a los otros y a sí mismo, pero por naturaleza tenemos esa tendencia a enjuiciar y a criticar. De hecho, hablamos de que hay dos tipos de personalidad, la tipo A y la tipo B. ¿Conocen esas personalidades o no? Entonces la personalidad A es normalmente que es rígido, estricto, inflexible, autoexigente y necesita que todo esté así como un relojito. Y aquí se almuerza a las 12 en punto y no a las 12:15, ¿sí? O este informe lo necesito para mañana a las 8 y no a las 8:30 o a las 9. Y son inflexibles, rígidos. Pero esos mismos, esa personalidad tipo A, tiende a empeorarse o tiende a sufrir en promedio más del 70% de enfermedades cardiovasculares que la personalidad tipo B. Ya más o menos van infiriendo cuál es la personalidad tipo B. Pero esa personalidad tipo A, insisto, generalmente asume una posición que es muy compleja porque es una posición crítica. Siempre hay una puya en un comentario. ¿Sí? Entonces el muchachito quedó de segundo en una competencia entre 1200 y entonces la tía le escribe: te felicito, claro que pudiste haberlo hecho mejor, ¿no? O seguro es que los otros son unos flojos, o ese tipo de cosas. Entonces primero doy alguna cosita buena, pero después la tengo que rematar de alguna manera. Y son los que siempre están pendientes de cómo es el comportamiento de los otros, pero les da muchísima brega aceptar que otro hable de su propio comportamiento. Es decir, son maravillosos para... ¿Cómo está de gorda? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se pone esa ropa? Por Dios, es que eso no le sale así. Uy, cómo es de cansón, que no vaya a venir. Y le anuncian la visita. ¡Qué rico! Vengan pues un ratico. Ay, mientras tanto está pensando: Dios mío, bendito, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Sí? Pero existe también la personalidad tipo B. Y la tipo B es un poquito más introvertida. No es tan expresiva, pero un poco más flexible. Sin embargo, esta personalidad tipo B tiene la posibilidad grandota de tener una cosa que se llama alexitimia. Y la alexitimia es la incapacidad de manifestar o expresar las emociones, cosa que también conlleva a procesos muy complejos en el cuerpo. Se ha visto que quienes contienen las emociones empiezan a tener muchas, quienes más que contener, reprimen las emociones, empiezan a tener muchas dificultades, no solamente de expresión, sino a nivel físico. Por ejemplo, se hace una experiencia con dos grupos a los que se les pone una película de esas donde uno tiene que llorar, ¿sí? Donde las emociones se mueven, y entonces a los que les tocó esa época, lo que el viento se llevó. A nosotros, los que nos tocó de los Saiyajin para acá, entonces ese tipo de emociones. Pero ¿qué pasa? En ese momento a este grupo se le pide: no suelte una lágrima a pesar de todo lo que ve allá. Entonces ellos se esfuerzan en no soltar una lágrima, casi que se autoprograman para hacer unas especies de Spocks. ¿Se acuerdan? De la guerra de las... ¿Cómo es que se llama? No, el de las estrellas. Star Trek. Y en cambio a los otros se les permite que expresen fácilmente las emociones. Y luego se hace una prueba a ver qué tan fuertes están, con una serie de mecanismos, que pueden ser mecanismos de tipo fisiológico o simplemente midiendo pruebas de tipo sanguíneo que muestran que hay algún tipo de debilidad, o por ejemplo que el sistema inmune se viene a pique. Y vamos a hacerlo.
Vení, Simón, párate aquí, hazme el favor. Es que el problema es estar aquí cerquita, ¿sí o no? Entonces Simón es un muchacho muy tímido, él no habla, ¿cierto? Nunca se expresa. O Simón es un muchacho muy expresivo o lo demás. ¿Qué dicen ustedes? Para mí es expresivo. Claro, Simón es expresivo. Pero vamos a pedirle el favor a Simón de que hagamos una cosita que se llama el reloj miokinético. Levantamos acá y yo voy a hacer fuerza para tratar de que no me deje bajar la mano, ¿sí? Lo más fuerte que pueda, vamos ya, más fuerte, a ver, duro, como si hubieras peleado anoche conmigo, listo, vamos, fuerte, eso, ahí sí es distinto. Y ahora te vas a imaginar, suelta aquí tu brazo para que no te fatigues, te vas a imaginar, cierras tus ojos, un suceso triste, melancólico, digamos que muy dramático en tu vida, pero no vas a expresar esa emoción, te la vas a guardar. En cero expresión vas a hacer el Spock de la película que acabamos de decir, ¿ok? Ya lo estás visualizando, síguelo visualizando, vamos a hacerlo durante unos 30 segundos. Él entonces está rebobinando y está trayendo a este momento presente un proceso que fue complejo, difícil para él, y observemos lo que pasa. Levantas tu brazo y volvemos a hacer lo mismo, lo más fuerte que puedas, visualizando ese suceso. Vamos, ya, vamos, fuerte. Observen esto, lo más duro que puedas, a ver, vamos, fuerte. En cambio, vamos a pedirle, miren que esto es instantáneo, vamos a pedirle a Simón que visualice ahora un suceso muy alegre, suceso demasiado rico para él, por ejemplo, el momento de tu graduación en la universidad, no, bueno, el momento en que conociste a esta bella dama y la conquistaste, y te dijo que sí, bueno, te dijo que sí. Ahorita lo van a casa. Vamos a ver si es verdad, que no grave. Yo creo que... Entonces visualizas ese suceso, bien, lo más fuerte que tú puedas, vamos, ¿ya? Observen esto. ¿Sí? Obviamente, si yo me cuelgo aquí, esto lo voy a bajar con toda seguridad. Pero hay tú mismo notas resistencia. alguna perfecto. Bien. Entonces, esto que está ocurriendo en un ejemplo tan simple que se llama el reflejo miokinético es suficiente para darnos cuenta de que cuando, no, ojo a la palabra que voy a utilizar, fluimos con las emociones, esto está generando cambios internos muy complejos que van a llevar a que precisamente todas esas manifestaciones de las que hablábamos ahora se empiecen a presentar. Dejemos esto aquí un momentico. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un momento como esos, alguien tiene que tomar una decisión, alguien tiene que tener una intención clara y alguien tiene que tener conciencia de las cosas que definitivamente se pueden cambiar. Hacen una experiencia con un tipo de apellido Steiner, donde este hombre es contratado para viajar a Vietnam porque la población de uno de esos sitios de Vietnam estaba altísimamente desnutrida, los niños de esa época, pues de ese entorno, y resulta que obviamente eso estaba ya más que sobrediagnosticado. Entonces en los diagnósticos poblacionales decían, es que no hay recursos suficientes, es que no tenemos acueducto y alcantarillado adecuados, es que no tenemos alimentos suficientes, y a eso métanle todo lo que a ustedes les ocurra, ¿sí? A este hombre lo contratan y él pudo haber hecho exactamente lo mismo que todos los que llegaban allá. En realidad este estudio lo habían hecho múltiples veces y lo máximo que había variado era mejorar un 2% el régimen nutricional de estos niños. Ustedes saben lo importante que es la nutrición, esa primera infancia donde hay una desnutrición severa casi que garantiza un adulto con alteraciones de muchos tipos, en lo físico, en lo emocional y en lo mental. Y obviamente se van a mostrar trastornos del aprendizaje, trastornos del desarrollo físico y corporal, trastornos en sus pensamientos y en su proyección de vida. Pero entonces este hombre lo que se va a hacer es un diagnóstico de la población. Se mete allá en el barro, no se quedó viendo estadísticas ni cosas de esas, sino que se mete en el barro a ver qué es lo que está pasando y observa que curiosamente dentro de esos niños hay un porcentaje relativamente mínimo que, a pesar de estar en la misma población,
con los mismos recursos, bajo las mismas circunstancias culturales, esos niños tenían un desarrollo adecuado y eran como los fortachones de ahí, ¿no? Y no había tampoco cosas genéticas que explicaran por qué ese comportamiento frente a los otros, pero era apenas un mínimo porcentaje. Infortunadamente por esto, generalmente uno no mira ese mínimo porcentaje en cuanto a lo positivo, sino en cuanto a lo negativo. Pero a este señor se le ocurre decir, bueno, a ver, digo, si esto está ocurriendo, es porque tiene que haber aquí alguna cosa distinta entre estos niños y los demás. Y él empieza a explorar eso y se da cuenta que la comida es exactamente la misma que los demás niños, pero lo que diferencia es que aquellos primeros niños desnutridos les dan porciones de comida apenas 2 veces al día, la misma cantidad de comida pero repartida únicamente en 2 tomas, ¿sí? Pero a estos otros, a los que son los fortachones y los que se han desarrollado en buenas condiciones, lo que observan es que sus padres han desarrollado el hábito en ellos de comer al menos 4 comidas al día, con la misma cantidad de comida, solo que repartida en más tomas. Y eso entonces, ¿qué implicará? Pues, porque habrían de tener un mejor rendimiento, porque habrían de mejorar en su nutrición, en su desarrollo. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Se reciben hipótesis todas las que quieran. Más contacto con los Por un lado, por supuesto, mucho más contacto, y el contacto solo ya es un factor que estimula el factor de crecimiento, ¿sí? Nunca va a crecer igual un niño deprivado de cariño o un niño que no fue alimentado al pecho que el otro que fue alimentado con biberón y a lo mejor por la empleada del servicio. Sí, ahí eso es una cosa absolutamente clara. ¿Qué más se les ocurre a ustedes? El cerebro y el organismo también se estimulan cada vez que ingieren el alimento. ¿Por qué? Porque reaccionan todas las funciones del cuerpo. ¿Quién da más? La simple percepción de que se está comiendo más porque se alimenta más veces al día. Eso cambia la percepción. Y en realidad no solo la percepción, sino que tal vez aquí lo hemos dicho en alguna charla. Si ustedes a un niño de la calle que está en muy malas condiciones, súbitamente le dan una bandeja paisa grandota con carne, con chicharrón, con huevo, con todo lo que da, a media hora está con diarrea, simplemente porque la mucosa ya no está preparada para absorber tanta... No asimila todo eso. Exactamente, no puede asimilar todo eso. Entonces, ¿qué hacen? Que se las empiezan a dar en más tomas para que no sea tanta la cantidad que en ese momento se comieron, pero que ese poquito que se comieron sea suficiente o esté el suficiente tiempo en el estómago como para que pueda metabolizarse y absorberse posteriormente. Entonces de esa manera empiezan a ganar mejor nutrición. Pero observan también una cosa, y es que ahí hay una planta que se llama el boniato, y ese boniato es rico en proteínas y en vitaminas, y resulta que eso es, digamos que para los ricos eso sería una comida casi que insultante, ¿sí? Porque es casi que un desperdicio, casi que es una maleza. Pero resulta que algunas de esas mamás saben que tienen algunos nutrientes, posiblemente no sepan de proteínas ni de vitaminas, pero le empiezan a mezclar a la sopita y a la cosita esas otras cosas, ¿sí? Pero son recursos que están ahí y que siempre estuvieron ahí y que no implicaron ni siquiera un gasto mayor, sino que casi que crecen, insisto, como maleza. Pero empiezan a ser tan observadores que dicen, estos niños pueden beneficiarse de esto también. Y empiezan a mirar cómo es la evolución de los niños cuando empiezan a cambiar este solo hábito. Y se dan cuenta que al cabo de 6 meses el porcentaje de mejoría de desnutrición fue del 65% también. ¿Se acuerdan? Les había dicho que en el estudio más próspero antes
solamente ha aumentado el 2%. Aquí aumenta el 65% con los mismos recursos, simplemente con una noción clara de cambio, con una decisión clara por parte de los integrantes de esa familia, una intención y una conciencia de lo que se está haciendo, ¿sí? Esto es muy significativo porque si extrapolamos esto a nuestra vida cotidiana, normalmente, insisto, nos estamos enfocando en las cosas complejas y negativas. Pongamos un ejemplo que ponen dos autores que me parecen muy especiales. Ellos se llaman, curiosamente, uno se llama Chip Heath y el otro se llama Dan Heath, ¿sí? Pero Chip Heath escribe un libro que se llama Cambia de Chip, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a reinventarnos un poquitico. Y este hombre empieza a hacer unas experiencias bien interesantes y se da cuenta que, por ejemplo, cita a una pareja que no se pueden ver, que viven agarrados, que siempre está recibiendo la una la cantaleta de la otra y lo que fuera, entonces simplemente desde que se levantan ya están agarrados. Y eso pues obviamente implica una cosa muy, muy difícil, pero este hombre decide que se empieza a enfocar en una cosa diferente. El enfoque lo lleva a lo que él llama la pregunta milagro, ¿sí? Y esa pregunta milagro es pegarse justamente de las excepciones, ¿sí? Entonces le pregunta a la pareja o a uno de los integrantes de la pareja, bueno, ¿cuándo fue la última vez que ustedes realmente pudieron entablar un diálogo? ¿Sí? Y que ustedes se entendieron bien en su diálogo. Entonces ella contesta, no, pues eso fue hace tanto tiempo, ¿sí? Entonces viene la pregunta milagro, ¿y qué fue lo que hizo que tú sintieras que realmente se estaban comunicando en esa ocasión? ¿Qué signo apareció que para ti fuera claramente de que había una comunicación? Entonces ella responde, no, pues la expresión de él. Entonces él afirma, sí, yo en realidad estaba atento a lo que estaba diciendo. Viene la otra pregunta, ¿y cómo sabes que estaba atento? No, pues porque me respondió con argumentos y no se enfrascó en un alegato. Pero fíjense, la discusión no, o esta cosa no empezó, el enfoque no empezó por ver, a ver, ustedes en qué es que no se entienden, sino justamente en lo contrario, en qué sí se entienden. Entonces ese enfoque se empieza a cambiar y ya el enfoque está puesto en lo positivo. ¿Qué pasaría si tú escucharas a tu esposo o a tu pareja, o al revés? ¿Qué crees tú que sentirías? No, pues me sentiría seguramente muy bien. ¿Y cómo te darías cuenta de que te estás sintiendo bien? Pues porque como él no me alza el tono, yo estoy tranquila y estoy serena. ¿Y tú qué piensas? Y sí, pues yo seguramente si le estoy hablando de una manera más serena, ella también me va a escuchar y encontraría que sus gestos no son de rabia sino de atención. Y entonces empiezan a caer en cuenta de que en la pregunta está inmersa la solución. Es decir, por eso decimos tantas veces aquí que si se parte de la pregunta adecuada, se va a obtener la respuesta adecuada. Pero si partimos de una pregunta errónea, seguramente que nos vamos a enredar ahí un poquitín. Entonces, él empieza a hacer ese tipo de terapias. Pone otro ejemplo, un alcohólico, ¿sí? Y ese alcohólico, pues seguramente va a tener muchas dificultades con la bebida, porque ya tiene un circuito integrado que dice, necesito beber. Y seguramente por encima de la voluntad va a tener la necesidad de tomarse la última copita. Pero él sabe y es consciente de que esa última o esa primera copita es el inicio de todo lo que sigue. Entonces no se enfoca otra vez en
¿Por qué tienes ese problema? Ni se va a hacer, digamos que no hace una visión arqueológica de la situación y no se va a ver qué fue lo que te pasó en tu infancia cuando tenías 3 años y te pasó tal cosa que te llevó a que después desarrollaras el hábito del alcoholismo. No, él dice, no me interesan los datos arqueológicos, que es lo que muchas veces un buen psicólogo está haciendo, esculcando y esculcando por allá en el pasado y tratando siempre de racionalizar, ojo a la palabra que utilizo, racionalizar un comportamiento con base en unas experiencias previas. Pero este no se queda aquí diciendo, no me interesan los datos arqueológicos. ¿Cómo sería un día tuyo sobrio? ¿Cómo te sentirías? Entonces le hace una pregunta abierta. No le dice, mire, usted tiene que pasar 10 días sin beber y no sé, no, le dice, ¿cómo te imaginas que fuera un día tuyo sobrio? Entonces obviamente el alcohólico se cuestiona y dice, wow, esto nunca me lo habían preguntado, ¿no? Siempre me habían dicho, usted tiene que, esto hace mucho daño porque es peligroso que siga bebiendo, ojo con la cirrosis, ojo porque ya ese hígado está muy fregado y lo que sigue para usted es una muerte muy trágica y tal cosa, todo bajo una cosa que implica amenaza, zozobra, angustia, más ansiedad, y entonces como hay más ansiedad yo me quiero olvidar de los problemas y salud, ¿no? ¿Sí o no? Y salud. Bueno, salud. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Es que ya uno después de 2 copas tiene... Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre empieza a enfocarse en sí mismo, pero desde una visión completamente distinta, y él dice, a ver, si yo estuviera aquí sobrio, ¿cuál sería mi expresión? Él voltea, dice eso, entonces dice, pues seguramente mi expresión sería de alegría, de paz interior, y seguramente que me podría relacionar mejor con los que están en mi casa esperándome y toda esa cosa. Entonces él cae en cuenta de eso, ¿cómo sería así tal cosa? ¿Sí? Si él empieza a imaginar eso, se da cuenta que realmente puede empezar un movimiento interior que le va a cambiar por completo su información. Me encanta, y no se desvía la atención ni nada, ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él empieza a decir, bueno, y si eso ocurriera, si te sintieras mucho mejor y si te sintieras mucho más tranquilo y con ganas de expresar, entonces, ¿qué crees que ocurriría en tu entorno? Es decir, le empieza a construir toda la escena, pero con base en una cosa que él interpreta como algo muy positivo, sin ningún tipo de imposición. Simplemente le está sugiriendo, además de una manera muy sutil y respetuosa, que empiece a hacer su propio proceso, su propia modificación. Entonces después estos autores describen una cosa muy especial. Ellos describen, y me encanta ese símil que hacen, esto, aclaro, no es mío, es una cosa que está por ahí en investigaciones y cosas muy interesantes, entonces por eso doy el crédito respectivo a estas personas que se han dedicado a esto, pero me parece súper interesante, porque eso hace parte de la humildad, reconocer, uno, que no nos las sabemos todas, bueno, casi todas, pero no, pero entonces lo que ocurre es que ellos hacen un símil con un elefante, un jinete y por supuesto el camino. Entonces asimilan el elefante. Dime, Carlos. Esa persona con esa problemática y viendo esa perspectiva que le acaba de presentar el ayudador, sí, empieza en ese momentico nomás que se está imaginando visualizar las cosas, empieza a vibrar en otra frecuencia. Me encanta eso que estás observando, y además mira la palabra que utiliza, empieza a visualizar.
Acuérdate que cuando uno empieza a visualizar, ya empezó a cambiar la fisiología del cuerpo. Ya, inmediatamente empezó a cambiar la fisiología del cuerpo. Imagínate tú enojado en este momento, inmediatamente todas las hormonas del estrés dicen, hey, ¿aquí qué pasó? Pero en cambio te digo, imagínate un momento muy alegre de tu vida y esas hormonas empiezan a bajar y al contrario se disponen los neuropéptidos, los neurotransmisores que ustedes ya conocen y empezamos a producir sustancias obviamente edificantes en ese sentido. Cambia por completo esa realidad. Entonces solamente ahí, en ese momentito que tiene esa sesión con ese terapeuta, ahí puede existir ya el cambio. Claro, definitivo. claro. Es que es cuestión precisamente de cambiar el chip. ¿Sí? Pero ahí se puede dar la En vuelta. ese momento se puede dar el clic suficiente como para que empiece a abrirse un panorama distinto. Por supuesto que hay que alimentar y por supuesto que hay que cultivar. No se puede uno quedar en sembrar la semilla y dejarla ahí tirada, ¿no? Obviamente hay que echarle la agüita, hay que darle las condiciones propicias, los abonos, igual. Eso significa que seguramente en otros encuentros posteriores se van a hacer igual preguntas abiertas. ¿Y cómo te sentiste estos 3 días que estuviste bien? ¿Y qué tal sería, qué ocurriría si hubiera un 4.º día sobrio, ¿no? Entonces, como él ya no está necesariamente contando eso, sino qué tal sería, él se lo imagina, porque esa es la intención precisamente, que él se lo imagine, y esas imágenes están reemplazando imágenes antiguas que estaban metidas en ese grado, pongámoslo entre comillas, de conciencia, que en realidad era de inconsciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente se está atacando él mismo y eso no puede ser un acto consciente, es un acto inconsciente que él lo vive como si fuera consciente. Volvamos a esto entonces, ellos dicen, el elefante son las emociones. Si el elefante son las emociones, ¿el jinete qué será? ¿Ah? La, La conciencia. Mejor. Otra cosita. Alma. La mente, la razón. ¿Sí? Entonces imaginemos esto, pongámoslo. Imaginemos, ojo a esto, traigamos una imagen en la que ustedes son los jinetes y se llaman razón, ¿cierto? ¿Te imaginaste eso? Ella sería el jinete, tú serías el elefante. Ay, mira. Ah, bueno, maravilla. Al revés. Entonces, ahí empieza, ¿ves? Y no empiezo a decir esto mal. Lo cierto es que ustedes son los jinetes que se montaron a ese elefante. Si son los jinetes, significan son la razón. ¿Sí o no? Sí. Si son la razón, entonces ustedes le dicen al elefante, vamos a voltear por acá. La pregunta es, ¿el elefante les hace caso siempre? ¿Mm? ¿Quién tendrá más posibilidad de definir para dónde va? ¿Uno que pesa 70 kilos o el otro que pesa, yo no sé cuánto pesa un elefante, pero me imagino que por lo Tonelada. menos, sí, pongamos que una 500 tonelada. kilos. O sea que es más importante la 800 emoción que la kilos. razón. No, la primera pregunta es esa, el elefante. no deduzcamos eso todavía. Hay momentos en que el elefante dice, no señor, es que es por aquí y punto, y ya, y me voy por acá. Para que entendamos eso, imagínense, le ponen a un grupo de 10 personas un mecato exquisito aquí, unos chocolates, no le ponen más aguardiente porque esto se complica, ¿sí? Entonces le ponen un mecato maravilloso ahí, los chocolates, las donas, las no sé qué, tal, y lo único que les dicen, ojo, ustedes saben que quieren adelgazar, mejor no prueben eso, ¿sí? Y se van, y los están observando a través de esas camaritas y esas cosas, y entonces al principio todos están como, bueno, y de pronto por allá uno hace como, y en ese momento lo suena el teléfono y les salva, ¿cierto? Lo llama la conciencia, pero ya cuando pasa la llamada entonces él hace
después empiezo a adelgazar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso pues, por supuesto, lo han visto ustedes también en las películas. A nadie le ha pasado. A nadie le ha pasado nada personal. Pero ¿qué pasa? Que esta razón también está asociada un poquitico a la voluntad. ¿Se acuerdan de la voluntad y el poder? Los que son, digamos que ese primer rayo. Esta voluntad y este poder, digamos que son finitos. O sea, tienen un tiempo de duración. Si a uno lo ponen a prueba, uno llega hasta un punto, pero después dice, no, ya, de ahí para allá sí no puedo. Pues tampoco me pongan esta tentación. Y entonces son las 2 de la tarde y le ponen ese helado con el chocolate y le pasa a la otra vieja haciendo así. Y uno, es cierto. Pero miren la cosa, que es que esto va mucho más allá y cómo son las concepciones bonitas. Cogen un grupo de gente que asiste a cine, ¿sí? Y hay un dicho casi que ineludible: cine sin crispetas no es cine, ¿sí? Sin palomitas de maíz para esos que nos ven por allá en otra parte. Entonces, cine sin palomitas de maíz no vale la pena, y obviamente eso tiene que ir acompañado de la chispa de la vida, ¿sí o no? Para no mencionar aquí entonces, ¿qué pasa? A un grupo lo ponen a comer crispetas, pero en una caneca de esas, ¿sí? Y al otro les dan las mismas crispetas, pero en un tamaño mucho más reducido, pero suficiente. Resulta que cuando miden quiénes comieron más, adivinen quiénes comieron más. ¿Balde? Claro, los del balde. A pesar de que no se le alcanzaron a comer todo a ninguno de los dos grupos, estos del balde, la vasija grande, se comieron algo así como 50% más que el segundo grupo, porque la sensación es de que esto hay que vaciarlo, ¿sí? Eso es como lo que hacen los supermercados. Un supermercado te pone un carro grande de esos para mercar, para que tú veas eso y como así, yo llevo un pan y 2 galletas y esto no me llena, pues tengo que llenar otro poquito más y termino comprando justo lo que yo no necesitaba. ¿Por qué? Porque casi que hay un reclamo intencional de todo eso. Entonces, insisto, esa voluntad tiene una limitación, es finita. Llega un punto donde dice, hey, no, ya esto me pudo, pues no, tampoco, no charlemos así. No, Cristina, así no se la valgo, Cristina, porque usted sabe que yo soy débil, y si uno, como dice Carlos Mario, si uno no va a beber para emborracharse, entonces ¿para qué? ¿Cierto? Y obviamente que ahí cambia la cosa. Y el camino, entonces, obviamente es lo que uno va permitiendo que se despeje para que tanto el jinete como el elefante puedan ir por donde es. Entonces, ¿qué pasa? El jinete tiene un problema, y es que el jinete tiende a echarle mucha razón a las cosas. El jinete tiende a pensar demasiado, y cuando el jinete analiza tanto, empieza a tener dificultades para tomar una decisión. A alguien le ponen a escoger entre 3 camisas, ¿sí? Pero a otro le ponen a escoger entre 20 camisas. Adivinen qué le pasa a ese segundo. Se enreda. A pesar de que tiene muchas más opciones, termina muchas veces sin tomar una decisión, porque no, es que yo definitivamente yo no sé cuál es la que es que es muy difícil, es que es muy, no, ve, qué pena con vos, yo le pregunto a aquella y después vuelvo, y obviamente aquella es la que viene y dice, te queda más linda esta, mi amor, y ya, y obviamente la decisión no la tomó él, sino que la tomó otro más. ¿Pero por qué? Porque hay una cantidad de opciones tan grandes que se empieza a entretener en esa razón y empieza a hacer este movimiento, empieza a reverberar, y esto se llama ¿cómo? En las emociones. Ruido. Sí, es un ruido, pero ese ruido, ¿cómo se llama? Un ruido que se llama obsesión. ¿Sí? Y entonces, dentro de esa obsesión, es tanta la cantidad de información que está tratando de manejar que finalmente no toma una decisión.
Pero además, ¿qué le ocurre al jinete? Que se fatiga por momentos. Y entonces resulta que la pereza puede muchas veces ser porque realmente hay una fatiga física o porque ¿qué? Porque no hay suficiente ¿qué? Eso empieza como por motivación. Eso, motivación. Y el elefante es el que maneja las emociones y por supuesto la motivación. Entonces alguien con mucho conocimiento pero sin motivación no va a funcionar. Pero alguien con mucha pasión pero sin dirección tampoco va a funcionar. O sea, si prima demasiado esto, este se bloquea. O si prima demasiado este se bloquea. Eso significa que tiene que haber un justo equilibrio entre el jinete y el elefante, entre las emociones y la razón, para que esa emoción te mueva, energía en movimiento, emotion, ¿sí? Pero con una dirección. Si no existe una dirección, pues entonces ¿qué sentido tiene esto? Empiezan a dar vueltas, y es lo que ocurre muchas veces con el jinete, que lleva el control aparentemente, pero está dando vueltas en el mismo sentido todo el tiempo y reverberando, y por eso después dice, pero ¿por qué será que es que esta situación no cambia? ¿Ve? Yo ya había pasado por aquí, ¿y por qué será que sigo en la misma? ¿Ve? Yo también había pasado por aquí, y entonces sigue dándose cuenta, y al final se da cuenta que ha estado utilizando la misma estrategia durante mucho tiempo para tratar de hacer un cambio, y la consecuencia lógica ¿cuál es? Pues que no haya cambio. ¿Es así o no es así? Entonces, si esto es como lo estamos viendo, sabemos que se necesita una motivación suficiente, un grado de excitación suficiente, lo que decíamos tal vez en la primera charla de este año, un sentir, no solamente un pensar, sino un sentir lo que ese aprendiz quiere hacer a través de reconocer su propia humildad y decir, bueno, aquí necesito una orientación. Si esto es cierto, el elefante son las emociones, el camino la razón, perdón, el jinete la razón, ¿qué ocurre con el camino? ¿Qué será el camino? ¿Cómo interpretamos aquí el camino? La conciencia. Sí, digamos que la conciencia, y esta conciencia implicaría otra cosa muy importante, y es la claridad. ¿Sí? Si no hay claridad, es muy poco probable que haya aceptación. Por eso muchas veces la resistencia al cambio está en la falta de claridad. ¿Sí? La resistencia al cambio muchas veces está en la falta de claridad. ¿Qué será, hombre, que yo llevo 20 años fracasando en mis negocios? Pues y a pesar de que yo lo he intentado, de verdad que yo lo he intentado. Sí, lo has intentado, pero sin una claridad suficiente de para dónde vas. Te levantaste dispuesto, ahora sí, vamos atrás. ¿En qué? Pues en lo que resulte. ¿Cierto? Entonces lo que resulte es que eso es claro, pero absolutamente para nada. Hacen otra experiencia muy interesante, y es que se dan cuenta que hay un problema muy grande de nutrición en una población de Estados Unidos. Y ese problema de nutrición pues está llevando a consecuencias demasiado complejas desde el punto de vista salud, y eso implica que hay una obesidad grandota, y pues con todas las consecuencias que trae una población obesa. Entonces, más problemas de tipo cardiovascular, más disminución en el sistema inmunológico, alteraciones de tipo gastrointestinal, etcétera, etcétera. Entonces se dan cuenta que muchas campañas han hecho tratando de que no haya más obesidad, donde les dicen, ojo, es que el tanto por ciento de la gente tiene problemas de obesidad, y si no se cambian estos hábitos, la consecuencia lógica, razón, argumentos, razón, pero se les olvida el elefante. Motivación con una instrucción tremendamente clara. Entonces a alguien se le ocurre hacer una campaña publicitaria donde les dice, ¿sabía usted que un vaso de leche
normal, ¿cómo se llama? Entera. Entera. Un vaso de leche entera equivale aproximadamente a 5 gaseosas convencionales. Eso ya pues llama la atención. Y después les dicen, ¿y sabía usted que si consume leche descremada y no sé qué al 1%, usted puede lograr estos objetivos? No más. No se les da ninguna otra instrucción. Imagínense esa propaganda ahí en televisión o en las vallas. ¿Sabía usted que un vaso de leche es esto? Y si es leche al 1%, el objetivo es este. Ya, súper claro. No hay distractores en la información, ni hay muchos caminos, ni hay demasiada información, porque el cerebro solamente puede manejar entre 5 y 7 bits por segundo. Eso significa que si yo lo saturo de información, simplemente no la puedo asumir, no la puedo metabolizar. Con eso solo se dan cuenta que ese problema de obesidad en esa población se mermó en más del 60%. Eso es casi que escandaloso, pues. Obviamente eso lleva a que la gente empiece a cambiar costumbres, pero cosas elementales, y se dan cuenta que no hicieron un esfuerzo muy grande y que apenas con una instrucción tan simple logran llegar a eso. Pero la diferencia ¿cuál fue? No lo repletemos de datos, no lo repletemos tampoco de solamente emociones. Es que si usted rebaja y disminuye unos kilos en 2 meses o en 6 meses o en un año, podrá haber bajado sus cifras tensionales en tal porcentaje. Eso no motiva. Pero si le ponen la imagen ya de cómo sería si, en ese momento ya esa imagen reemplazó y generó un objetivo claro. Ese objetivo claro es fundamental para cuando se emprende un proceso de cambio. Vamos hasta ahí. Digamos que existe una población por allá también donde cada vez la población estaba envejeciendo más, decía, había mucho menos índice de natalidad, pero además estaba disminuyendo el número, y esa población pasó de tener algo así como 15.000 habitantes a estar ya en cerca de 3.000, y cada vez descendiendo más. ¿Por qué? Porque los jóvenes salían a buscar oportunidades a otra parte, y porque se dieron cuenta de que si intentaban de alguna otra manera, pues seguramente podían hacer sus pinitos y sus prácticas mejores. Entonces cada vez ese recurso humano que iba a reemplazar la otra generación se iba alejando. Por supuesto ya la amenaza era real de que el pueblo iba a ser un pueblo de esos fantasmas, ¿no? Entonces un profesor muy astuto se le ocurre decirle a sus alumnos que ya se van a graduar, vamos a hacer un estudio. ¿Por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en el pueblo? ¿Qué fue lo que hizo que esto se fuera desbancando? Y entonces les dice, pero se van a enfocar en lo que a la gente le gustaría, o en qué está haciendo que esta gente se empiece a ir, qué les gusta más de otra parte. Entonces empiezan a hacer muchos estudios y mucha cosa, y se dan cuenta que la mayor parte de la población, por ejemplo, va a mercar a un pueblo cercano, porque hay almacenes, digamos, más grandes, más completos y toda esa cosa, y entonces empiezan a mirar que los hábitos son, vayamos a donde hay recursos. Entonces van, mercan para allá y volver otra vez, eso obviamente se vuelve tedioso cada 15 días o cada 8 días. Y se les ocurre a ellos que si apenas esa población invirtiera el 10% de lo que está gastando actualmente en su pueblo, o sea, si apenas utilizaran el 10% de esas inversiones que están haciendo afuera en su propio pueblo, las cosas cambiarían. Pero ellos presentan este informe frente a una plaza donde la gente se reúne a escuchar el gran informe de los estudiantes que ya se van a graduar. O sea, lo publicitan como una cosa muy especial que vale la pena escuchar. Eso significa que motivación, ¿sí? Pero después vienen los estudiantes y dan estas cifras, razón. ¿Cuál es el camino? Venga, hagamos el esfuercito, gastémonos el 10% acá. Resultado, 6 meses después,
hay almacenes muy buenos ya en el sitio, y resulta que ellos calculaban que esto iba a mejorar aproximadamente en cifras 7 millones de dólares el patrimonio pues del pueblo. Resulta que cuando lo hacen, esto no sube a 7 sino a 15 millones de dólares, ¿sí? Eso significa que este esfuerzo tan pequeño que ellos calcularon representó muchos más ingresos de los que se imaginaban, y por supuesto vino la reinversión. Entonces esto nos está dando buen resultado, pongamos más almacenes, más cosas. Entonces la gente empezó a llegar a este pueblo, y obviamente la población se incrementó notoriosísimamente al cabo del tiempo. Pero se empezó de una forma tan elemental como esta. Tenían lo mismo, simplemente dijeron, hagámonos conscientes. Hubo una instrucción absolutamente clara que les dijo, si hacemos esto, nuestra realidad va a cambiar. No lo vemos por allá en un pueblo de esos, traigámoslo aquí. ¿Cuántas veces no nos estamos repitiendo? A ver, yo es que ya no quiero seguir trabajando más en esa empresa, es que es de verdad que yo ya estoy fundido y yo no quiero a mi jefe, me parece horrible el entorno que estamos manejando, es que la gente, es que es un ambiente tóxico realmente, y sí, nos vamos llenando de razones, pero no estimulamos el elefante, no hay emociones para que nos permitan movernos y realmente hacer el cambio. ¿Qué pasará entonces si yo diera una claridad suficiente como para que el jinete instruya al elefante y ese no ponga resistencia, sino que simplemente diga, listo, vamos por acá? ¿Cuántas veces? Hoy conversaba nada menos con una paciente y me decía, soy la mujer más felizmente separada del universo. Sí. Y después decía, yo no sé por qué tarde tanto tiempo. Eso dicen todos. Entonces la pregunta lógica viene a ser, ¿qué estará pasando? La pregunta lógica viene a ser, ¿qué te motivó finalmente a hacerlo? No, es que ya cuando ocurrió esta cosa, yo dije, hasta aquí sí llegamos pues. Pero la gran mayoría de la gente tiene que esperar a que la taza se desborde para tomar una decisión. ¿Por qué? ¿Y por qué nos tenemos que reventar? ¿Por qué tenemos que estar pegados de ese 90% de lo negativo? No es que de pronto si yo me retiro no voy a conseguir otro trabajo, si yo doy este paso probablemente me voy a quedar en la casa quién sabe cuánto tiempo, y entonces empiezan a medir todas las posibles consecuencias negativas, pero no es otro porcentaje de lo positivo. Las 2 materias perdidas frente a las otras 8 ganadas. Y obviamente eso cambia los resultados por completo y cambia la forma de empezar a enfrentar las cosas. Lo propio ocurre con cualquier patología que ustedes quieran. Hoy están enfermos de una gastritis y entonces hay un jinete que puede estar diciendo qué cosas, por ejemplo, ¿qué les ocurre? ¿Qué estaría diciendo el jinete en ese caso? Tiene una gastritis. Entonces empieza la discusión mental. ¿Y qué dice el jinete desde la razón? Estoy comiendo a deshoras, ¿qué más? Estoy comiendo, digamos, alimentos no sanos. ¿Bien? Estoy comiendo mucha grasa. Sí, ¿para qué me comí esto? Además, porque es que nos lo dice antes, no me debo comer esto, y no, sí, ella, ¿para qué me lo comí? ¿Sí? ¿Qué más diría la razón? Entonces me tomo el omeprazol y punto, que obviamente está barnizando la humedad, pero no la está quitando, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que haber ahí para que esa situación cambie? Porque si nos dijeron que el 75% de las patologías nuestras, el cuerpo tiene la capacidad de curarlas, ojo a lo que estoy diciendo, 75%, entonces ¿por qué no las curan? Porque no tenemos claridad. Porque no tenemos conciencia de lo que estamos viviendo, pues no le ponemos, no le buscamos el motivo verdadero a la enfermedad. Motivación, te estás llenando de razones probablemente. A lo mejor el motivo sí lo está encontrando, es porque como a deshoras, es porque como esto que me cae pesado, es porque yo no me aguanto la tentación, es porque a veces dejo el estómago vacío mucho tiempo.
es porque el más pinchado dice es porque el helicobacter está ahí. ¿Sí? No buscamos en Eso las es el más emociones, pinchado. ¿o qué? Pero nos quedamos en las razones y no en las motivaciones. Y en A las ver, emociones. si eso es así, esas son las motivaciones, ese es el elefante. Entonces el elefante dice, un momentico, sí, valdría la pena. ¿Qué pasaría si yo hoy no comiera eso que me cae mal? Miremos. Entonces se atreve un día a decir, ve, ¿y qué pasa si no me como este ají picante hoy? ¿Sí? Y se da cuenta que al día siguiente amaneció muy bien. ¡Wow! ¿Y qué pasaría si yo siguiera teniendo un hábito como este? Pero ya empieza a haber una motivación. Claro, la motivación la da en que hoy me siento mucho mejor. No le dio gastritis. Claro, ya no le dio gastritis, ya no le dio la epigastralgia, el dolor en la boca del estómago, no le dieron esas cosas, entonces se empieza a motivar, empieza a activar ese interior y ese jinete empieza a generar, ahora sí, razones para mantenerse en su motivación. No lo haga, ¿no? O sea, esto es una alimentación de lado y lado. El jinete se alimenta del elefante, pero el elefante también se alimenta del jinete. Vuelvo, insisto, siempre y cuando haya claridad, porque si no, ocurre lo que les decía, el consejero que se separa, ¿no? O el asesor de paz que está guerreando todos los días con los demás. Ustedes ven esas discusiones que se hablan en el Congreso hoy en día. Es una cosa, dice que la Comisión Asesora de Paz. y no les falta y no darse bala ya, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No hay claridad. Por eso tienen que estar estas tres cosas de manera conjunta, que no son otra cosa que el corazón, el entorno y ¿qué más dijimos la otra? ¿Y la qué? La mente. Decisión. El corazón y la mente. ¿Sí? Y decíamos que era la decisión, la intención y la conciencia. Alejo, a veces también se ve que uno trata como de hacer cambios muy drásticos de la noche a la mañana y por lo general en esas ocasiones es que uno no consigue el objetivo que quería. Sí. Porque como que esos cambios tan severos no le permiten a usted continuar con ese proceso como con la misma facilidad. Entonces yo digo que también cambios pequeños a diario para uno poder ir consiguiendo objetivos más grandes de a poquitos. No sé si estamos de acuerdo. Sí, uno se levanta con esa intención y cuando no obtiene resultados muy rápidos, resulta que aquí esto está pidiendo gratificación. Entonces si no se encuentra la gratificación rápidamente se pierde el interés y por eso decíamos la voluntad es finita. Infortunadamente tiene como una fecha de caducidad que te dice hasta aquí llegamos. ¿Sí? Se necesita de un pago. Entonces la pregunta es, y yo te la devuelvo, ¿qué pasará si no obtienes ese resultado tan inmediato como querrías? ¿Qué debería ocurrir para que persistieras en tu objetivo final? Yo pienso que es tener la conciencia de que el trabajo pues diario siempre paga. De pronto la primera vez que usted consiga eso, ese cambio pues como que va a ser difícil llevarlo por mucho tiempo, pero la primera vez que lo consigas con tu primer proceso, ya el segundo va a ser más fácil de llevar. ¿Qué te generó ese proceso cuando conseguiste la primera vez? Yo diría que en vez de motivación, disciplina, ¿sabes? Ser disciplinado con él. Claro, porque a veces pero tú no tienes disciplina si no estás motivado. Claro. ¿Sí? Para tener disciplina hay que estar motivado. Tú estás yendo al gimnasio y entonces quieres sacar cuadritos así como los míos. ¡Qué belleza! Hombre, motívenme, hombre, que si no el elefante se va a quedar ahí y entonces ¿qué hacemos con el poder? ¿Quién te motiva? Que alguien por allá, esa chica te dice, hey, Se te nota. estás cambiando, eso se te nota. No voy a decir la barbaridad que iba a decir, se te nota. Y entonces, claro, se nota, ¿sí? Entonces al otro día ya no estás a las 7 de la mañana, no, sino a las 5. Yo sí voy a hacer otro poquito más. Y eso pues, eso, casualmente salió a trotar y justo, pues, por pura casualidad, ella pasaba por ahí mientras estás trotando, ¿cierto? Pero pues, meramente casual. Entonces ella te vuelve, ¡hey! Te veo bien, ¿sí o no? Y uno,
Ahí sí pues no hay quien lo frene, ¿sí o no? Ahí no hay quien lo atrae, porque ya aquí un momentico el elefante se prendió, ¿sí? Y ya, ojo, porque a veces el elefante también se desborda. Y entonces resulta que te vas a correr demasiado, pero lo quieres hacer en un mes lo que deberías haber hecho en 6 meses. Y claro, posiblemente adelgazaste, pero vino la lesión de la rodilla, o el problema del codo, si estuviste jugando tenis, o yo qué sé, cualquiera de los cuatro. Entonces debe haber, insisto, un justo equilibrio aquí que permita que pasen esas cosas. Eso fue una motivación, que esa persona, pero fue una motivación positiva. Claro. Porque claro. Es que, pero pueden haber motivaciones negativas. Que se llaman entonces desmotivaciones. ¿Sí? Que se llaman entonces desmotivaciones. No, porque producen un resultado positivo. Por ejemplo, cuando dicen, como estás de acabado, y entonces él empieza a trabajar en mejorar también. El problema es que, como decíamos, la mayor parte se enfrasca en lo negativo. Y si tú le dijiste, como estás de acabado, suele ocurrir, ¿no? Alguien es hospitalizado, ¿no? Y entonces va la señora vecina que siempre tiene que ir a ver cómo está el enfermo, porque qué vergüenza no ir al hospital y apenas lo ven. Dios mío, cómo te acabaste. Cierto, y el otro pobre que estaba así, ya, empieza a pitar el aparatico y ella dice, no, pues es que en 8 días mirad lo que queda de vos. ¿Qué fue lo que te dio tan horrible? Eso no es contagioso, ¿cierto? Me gustó mucho me gustó saludos por la casa, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Que por supuesto el otro, exacto. En cambio pongan la película al revés. Lo hospitalizaron, tenían un cuadro determinado y llega alguien, uy, pero te ves muy bien, yo pensé que esto te había dado muy duro, pero qué maravilla, qué capacidad de recuperación. Hey, ¿cuándo nos vamos? ¿Qué? Médico, ¿cuándo salgo? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya hubo otra cosa que te digo, yo lo puedo hacer, ¿sí? Pero ojo, porque eso también es responsabilidad nuestra. La responsabilidad no es solamente individual, la responsabilidad también es colectiva. Por eso si alimentamos pensamientos positivos, es muy factible que generemos una epidemia de amor, y eso sería una fantasía. Eso sería una fantasía. Una epidemia de amor lograría tocar al otro de alguna manera que empieza a vibrar en esas frecuencias altas y no en las bajas frecuencias que hemos visto en otras oportunidades acá. Entonces de ahí la importancia de confesar ante otros cualquier malestar, por ejemplo una adicción. Es una cosa que se hace como terapia de apoyo. De hecho, la soledad sola, valga la redundancia, hace que cuando tú hagas este esfuerzo que hicimos al principio, disminuya la fuerza. El solo hecho de no recordar que el ser humano por naturaleza crea vínculos, redes, conexiones, si no se recuerda eso, se debilita esa red y tú te vienes abajo también. Entonces, cuando tú estás contando la experiencia, tú tienes dos posibilidades. Una, ser víctima. No, es que pues yo no he contado con los recursos suficientes toda la vida. Yo nací en un pueblo por allá pues abandonado, donde es que no iba ni la guerrilla. Yo me sentí muy mal y pues no pude y pues, lo único que había era como cultivar ahí 2 o 3 cositas y no más. Entonces yo por eso me metí a esto y por eso tengo esta adicción tan tremenda, ¿cierto? Víctima. Y esa víctima siempre está buscando que el otro se coma. Pobrecito vos. Además cuando le dicen pobrecito vos, él se llena. Como, sí, pobrecito yo. Y vos también, sí, porque los fracasados salen a tomar café juntos, ¿sí? Pero en cambio el otro llega y dice, hombre no, yo no tuve esos recursos, pero yo dije, yo sí como sea salgo acá. Y si me toca empezar como mensajero, empiezo como mensajero.
Pero después yo sé que voy progresando y me van a ir ascendiendo. ¿Y cuántas historias no vemos de esas? Y sobre todo de los antiguos paisas que empezaron de la misma manera y fueron los grandes gerentes de las empresas más productivas acá. Eso es una cuestión de saber dónde me ubico dentro de los arquetipos. Yo puedo ser huérfano, inocente, o puedo ser guerrero y bienhechor, ¿sí? Entonces el uno aprende de seguridad, pero el otro aprende de responsabilidad. Un momentico, que esto me toque a mí. Y yo no empodero al otro sabiendo que el que se tiene que empoderar soy yo. Y el que toma las decisiones soy yo, ¿sí? Obviamente, si esas decisiones yo las tomo con el apoyo de otros, pues sin duda van a allanar el camino para que haya suficiente claridad. Hombre, no te metas por ahí, que yo ya experimenté con eso. Uno a veces es cabeciduro. No por experiencia propia, pero una vez yo me fui a comprar, muy simpático, unos cuidos para unos marranitos que tenía yo en la finca, ¿no? Y cuando llego yo al almacén donde venden los cuidos, sale el señor dueño del almacén y me dice: ¿usted va a comprar cuido? ¿Para amarrar? No, para amarrarnos como le ocurre, hombre. No, hombre, es que usted rápidamente se da cuenta que el marrano es usted. Yo decía: pero si usted no me está vendiendo, no se meta en eso, yo tuve 400 marranos, vea, no fracasé más porque imposible, eso no sale, eso no, chicos. Entonces uno piensa por dentro, pues seguramente el señor no tenía conocimiento de esto y uno se creyó conocedor, pero uno tiene que experimentar. Y claro, va y pone los marranos y después, más o menos al cabo de 6 meses, está diciéndole a otro amigo: vas a meterte con marranos, el marrano sos vos. Pero ya aprendió una lección, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que si alguien te está facilitando allanar el camino, pues hombre, con humildad reconocer: este ya tuvo esa experiencia, y si la tuvo, yo me declaro aprendiz y acepto tu consejo. No significa que yo no pueda explorar otras posibilidades, siempre y cuando sean otras posibilidades. Es posible que a otro le vaya muy bien con sus marranos porque utilizó esta o aquella tecnología, pero no siguió el mismo trazado que ya otros utilizaron y que fracasaron. Entonces no tendría mucho sentido repetir eso que ya los otros vivieron por nosotros. Por eso el padre trata de educar a su hijo desde su propia experiencia, pero evidentemente las cosas cambian drásticamente y pueden influir de manera dramática, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta más, alguna observación? ¿O todo está claro? Muy claro. ¿O nada está claro? Porque si no está claro, volvemos a empezar. Si tenemos que allanar el camino. Entonces vamos a terminar haciendo la meditación de hoy.